Ahí está Alicia. Hola, Alicia. Bueno, somos varios, sí, somos unos Comencemos. cuantos. Sí, sí, obvio, comenzamos, ¿eh? Sí. Bueno. Hola a todos. Hola, Alicia. ¿Quién es Alicia? Hola, Alicia, ¿cómo te va? Bueno, bien, bien. Buenas noches a todos. Bien, acá Bienvenido, estamos Omar. todos. Habiendo superado este mal momento, Hola, Alicia. acá estamos todos. Les doy la bienvenida en nombre de la escuela Sigmund Freud, del Cártel de Enseñanza y Transmisión, y les agradezco la espera y les pido disculpas. Bueno, tengo el gran gusto de presentar hoy, en la segunda charla de las charlas abiertas a la comunidad de la escuela, al psicoanalista Rosarino Mara Amorós, autor de los libros El cuerpo del analista y Mito en la estructura. Como habíamos dicho la semana pasada, este es el segundo encuentro, el primero con esta modalidad de que la segunda charla la da un analista invitado. Así que bueno, te escuchamos, Omar, y cuando vos creas que ya está lo que querés transmitir, la idea sería poder abrir un pequeño intercambio y de conversación entre todos. Si les parece, nos silenciamos. Bueno, Laura, que te pregunto, ¿cuánto tiempo más o menos? Mirá, generalmente trabajamos entre media hora, 45 minutos, para dejar después un tiempito. Y hoy tendremos en cuenta que arrancamos más tarde, siempre que vos tengas disponibilidad, porque te hicimos esperar 15. ¿eh? Gracias, Omar. 9 menos cuarto, así que bueno. Bueno, primero, gracias. Laura, que me contactó, bueno, a la escuela, conozco a mucha gente de la escuela, tengo amigos en la escuela, y hace años que nos conocemos, así que nada, es como estar en una casa conocida, en un lugar conocido. Bueno, yo puse un título, elegí un tema, que es algo que en realidad vengo más o menos pensando, viendo algunas cosas, y como había posibilidades, me dijo Laura, de más o menos poder hablar, ¿no es cierto?, de las cuestiones que yo estoy pensando que, a ver, no sé, bueno, yo quisiera elegir. Pensé en este tema de la transferencia salvaje, pero lo pensé al modo como Lacan lo menciona y da la noción en el seminario de la angustia, digamos, porque toma la noción de transferencia salvaje en Freud, que ustedes conocen, que claro, es esta transferencias que en Freud se darían por fuera de la relación analítica con el médico, en fin, en otras circunstancias, pero me parece que Lacan en el seminario de la angustia le da otro alcance a la transferencia salvaje. La relaciona con el acting, ¿no? Y me interesa esto porque, claro, dice, bueno, el acting es la transferencia salvaje, o la transferencia salvaje es el acting, en tanto no hay análisis. Pero que no haya análisis no quiere decir que no se dé en la relación analítica, sino que, a mi entender, el decir ahí que no hay análisis es que la posición del analista cambia, no hay interpretación en todo caso. A partir de esto, a mí me parece que se puede conectar con algunos otros trabajos, y en Lacan mismo, yo les voy a hacer mención a algo que bueno, es conocido porque es muy transmitido,
bueno, es este famoso apólogo que da Lacan en el seminario de los 4 conceptos de aquella persona que va a un restaurante a comer. Y entonces, medio humorísticamente, ¿no es cierto?, lo va tratando. Bueno, se le pide a la moza a ver que me traduzca, ¿sí? Porque probablemente es en términos de comida no conocida o de otro idioma, que traduzca, y que en todo caso me aconseje qué podría encargar del menú. Bueno, es claro que cuando Lacan se está refiriendo a este momento, estamos en la dimensión de la transferencia que Freud ubica en algún momento como el analista más identificado con el ideal, ¿no es cierto? En Lacan me parece que es toda la vertiente que Lacan ha trabajado de los supuestos en la transferencia, ya sea tanto del saber como del sujeto, ¿sí? Que, en fin, permite desplegar esto y, ¿por qué no? Digamos, después de todo, pedimos, y estamos en análisis, al analista que nos traduzca este sueño, que nos traduzca este lapsus, y, ¿por qué no? Que nos aconseje. ¿Qué tengo que hacer? Tengo tal problema, tengo que hacer tal cosa o tengo que hacer tal otra. Bueno, nada, me parece que esta es una vertiente de la transferencia, y que la otra vertiente, que no la voy a poner como una vertiente que pueda aparecer en análisis y que se da de una manera no simultánea con la vertiente del sujeto supuesto saber, sino que me parece que se puede jugar simultáneamente. A veces no, pero muchas veces se juega simultáneamente, y que me parece que el analista tiene que estar dispuesto a poder leer esta otra dimensión, y que Lacan ahí en el apólogo va a decir, bueno, pero lo que pasa es que a poco de andar, ¿no es cierto?, la moza ha aconsejado, etcétera, etcétera, y surge el gesto de rozarle o pellizcarle los senos a la moza. Y me parece que esto, que lo dice en este tono medio cómico, ¿no es cierto?, de sátira, va haciendo referencia a que ahí comienza a jugarse una dimensión de la transferencia que me parece que es esta que en el seminario de la angustia ha puesto en la dimensión de la transferencia salvaje o del acte. Es decir, que se correspondería más, a mi entender, con algo que se juega con la presencia del analista. Lacan en el seminario, los 4 conceptos, ha venido trabajando también en varios momentos, hace referencia al analista como partener. ¿Sí? Y me parece que, bueno, esta es una indicación que podemos tomar y podemos seguir. Me gusta esta manera de encarar la cuestión que tiene Lacan en esos momentos, porque a mí me parece que uno encuentra también estas mismas resonancias en otros grandes analistas, en los ingleses, especialmente, que muchos de ellos fueron de alguna manera discípulos de Ferenczi, ya sea Melanie Klein, Winnicott, Balint, aunque a veces no le hayan, no hagan el reconocimiento explícito a Ferenczi, me parece que tienen deuda con Ferenczi, y por lo menos
tomo en consideración, así como consideración teórica, dos analistas, Balint y Winnicott, que tienen coincidencia respecto de algún punto. Balint lo dice de esta manera. Balint lo plantea respecto de algunas estructuras, ¿no es cierto? Él dice, bueno, hay algunas estructuras, esto está muy desarrollado en un libro de Balint, La falta básica. Dice, hay algunas estructuras en las cuales la interpretación tiene un límite, o porque nunca se puede abordar con la interpretación, o porque llega un momento donde la interpretación pareciera ya no tener efectos. Y entonces introduce aquí la noción que está en Freud, en el yo y el ello, en otros lugares, pero en el yo y el ello muy claramente, la noción de regresión. ¿Sí? Entonces, dice, bueno, hay algo del orden de una regresión en la estructura, y lo que va a ir planteando es que esa regresión hay que tomarla como, bueno, Freud ha tomado en distintos momentos otra noción, la resistencia, por ejemplo, hay que tomarla en su doble faz. Es algo que en determinado momento pareciera dificultar el avance del tratamiento, pero a su vez es lo que nos permite, dice Balint, sin embargo, abordar y continuar y avanzar con el tratamiento con una condición, que él dice, la condición es que el analista esté dispuesto a, voy a utilizar como un neologismo, a regresionar con el paciente, ¿sí? Para no utilizar el término de regresar, que no es, sino regresionar. Es decir, es como hacer lugar a esa regresión, y va a utilizar un término en inglés que más o menos lo conocemos todos. Dice, y lo que pasa es que a partir de ese momento de regresionar y de hacer lugar a la regresión, se trata de algo del orden del management, es decir, algo del orden de poder manejar, de poder encauzar algo, ¿sí? Bueno, es algo que más o menos se parece a lo que dice Winnicott. Balint agrega, por eso al libro le llama La falta básica, dice, son estructuras en quienes hay una queja muy importante, dice que por eso yo, dice Balint, tomo lo de falta, porque hay una queja respecto de alguna falta, ¿sí? Y yo entiendo aquí que Balint se está refiriendo a las quejas melancólicas que aparecen en algunas estructuras, ¿no es cierto? Sin que necesariamente estemos hablando de alguna melancolía psicótica, sino las melancolizaciones inclusive en las neurosis. Y junto con esto que dice Balint es coincidente lo que dice Winnicott, porque Winnicott en varios de sus ensayos, ¿no es cierto?, él dice en algún momento, para mí un poco no muy felizmente, cómo le va a llamar, pero él dice Winnicott, llega un momento donde hay como un estancamiento en el análisis, con la recurrencia a la interpretación, es esta misma idea que transmite Balint. Y entonces es cuando Winnicott crea esta noción que es conocida y que para mí es tan útil, que él dice, se pasa entonces a una fase en el tratamiento donde
de lo que se trata es de dos cosas, que los va a poner también como tiempos de la estructuración, ¿no es cierto? Es el sostén y el plane. Y el plane aquí, tomándolo en las acepciones que puede tener en inglés, ¿no es cierto? Porque el plane es tanto la cuestión de la actuación como algo del orden de que algo pueda subir a escena, de subir a escena, por eso lo de la actuación. Ha sido traducido como juego, ¿no es cierto? En los libros de Winnicott, de los ensayos, está bien, digamos, es el juego, pero es el juego, me parece muy en el sentido de sostenido en una escena, ¿no es cierto? No es el game, no es to game, es to play, es algo del orden de la actuación, ¿sí? De un actor se habla respecto de to play, ¿no es cierto? Y me parece que aquí Winnicott le da esta doble dimensión, el sostener y el play. El analista como estando llamado a estas dos funciones, ¿no es cierto? Y esto que, bueno, estos dos analistas me parecen importantes. Yo encuentro en esta coincidencia también con Lacan, nombrado tal vez de distintas maneras, pero por ahí, más que atenerme exclusivamente a los nombres, me interesa a lo mejor lo que ellos quieren transmitir de la práctica clínica. A mí me parece que algo de esto puedo encontrar en Freud, en el yo y el ello. Porque Freud es claro que cuando escribe el yo y el ello lo hace por necesidades de dar cuenta de alguna clínica que lo está obligando a sostener algunas cosas de alguna manera un poco diferente, ¿no es cierto? Esto ya, antes de escribir el más allá del principio del placer, ya Freud da cuenta de que, bueno, hay una posición del analista cuando él escribe respecto de los trastornos del carácter en la labor analítica. Freud dice, bueno, ya por ahí en estas estructuras que son las estructuras que se melancolizan, los que fracasan al triunfar, los que delinquen por sentimiento inconsciente de culpabilidad, los casos de excepción, Freud dice, exigen estos pacientes una posición distinta del analista a aquella que él mismo había formulado de la atención flotante, ¿no es cierto?, de poder escuchar esto que viene como formación del inconsciente. Entonces dices, a veces nos encontramos teniendo que dar alguna indicación, algún consejo, en fin, este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y Freud algo de esto retoma en el yo y el ello. Y a mí hay algo ahí que me gusta de cómo Freud lo va trabajando, porque él trabaja en algún momento de aquello que se puede hacer consciente, ¿sí? Entonces, Freud va ubicando el inconsciente como reprimido, pero va a aclarar, no todo lo inconsciente es reprimido, ¿sí? El inconsciente reprimido, él dice, bueno, ¿cómo puede la representación cosa llegar a la conciencia, uniéndose con la representación palabra? ¿Sí? Aclara que la representación palabra es también el resto de la palabra oída, pero bueno, llega a la conciencia en esta especie de enlace con la representación
palabra. Pero ahí Freud va a hacer otra cuestión que él dice medio inexactamente, pero no importa. Él dice, también hay impulsos y sentimientos reprimidos, ¿sí? Y de aquí va a formular la noción de ellos, ¿no es cierto? Es decir, que es más amplia que aquella de el inconsciente propiamente dicho como inconsciente reprimido, en el cual no se les dice para nada de que se trata de la Sagevorstellung, la representación cosa. Pero sí que respecto de ello va a poner en consideración algo del orden de los impulsos o los sentimientos reprimidos. Y aquí Freud dice alguna cosa, dice lo que pasa es que estos impulsos o estos sentimientos reprimidos no llegan a la conciencia mediante enlace con la representación palabra. Y es más, agrega, puede que a lo mejor tengan un enlace con la representación palabra, pero no se debe a este enlace que puedan llegar a la conciencia. Es decir, que estamos en el caso donde la representación palabra no logra el objetivo, no toca, no llega, ¿sí? Me parece que aquí se plantea una cuestión y entonces, si no es mediante el enlace de la representación palabra, ¿qué es lo que puede entrar a jugar? Y es aquí donde a mí me parece que uno puede entrar a hacer jugar que puede ser algo del orden de la escena, de la subida a escena, ¿sí? Después de todo, cuando Lacan en el seminario La Angustia está haciendo la referencia al acting, ¿no es cierto?, a esto, digamos, en la estructura, habla, si ustedes recuerdan, de una operación que es la escena sobre la escena, ¿sí? Que es sumamente interesante esto, porque él dice, bueno, la escena es la escena del mundo, ¿no es cierto? Pero hay una escena sobre la escena, es decir, de hecho, estamos siempre en escenas sobre la escena, ¿no es cierto? Bueno, esta que mantenemos en estos momentos es una escena sobre la escena y tal vez cuando terminemos en esta escena sobre la escena pasamos a otra escena, ¿no es cierto? Es decir, que siempre estamos en montajes de escena, bueno, y es un problema cuando no hay escenas, cuando se caen las escenas, para pensar la melancolía, ¿no es cierto?, en las caídas de las escenas. Pero entonces yo pensaba, si esto que dice Freud no reclama precisamente esto que va ubicando y dice medio imprecisamente, pero lo sostiene, estos impulsos reprimidos, ¿cómo es que llegan? ¿De qué manera se pueden poner en juego si no es con la representación palabra? ¿No nos lleva a pensar en algo del orden de la escena y esto que Lacan en algún momento corre un poco y lo llama la transferencia salvaje? Es decir, algo del orden del acting jugado en la relación con el analista. Yo voy a traer nuevamente el caso para poder simplemente traer y pensar algo de esto. El famoso caso que lo hizo famoso Lacan, ¿no es cierto?, más que por la presentación de Cris, del hombre de los sesos frescos. Porque ustedes vieron que Lacan muy tempranamente hace una crítica a Cris, hace la crítica a la psicología del yo, y a mí lo que me ha llamado la atención es la persistencia de Lacan con la crítica a ese caso de Cris. Está en el seminario de la lógica del fantasma y sigue haciendo la crítica de ese caso de Cris. A mí me llamó la atención esa
esa insistencia. Y bueno, encontré en algún momento, y a partir de ahí me puse a buscar, de que, esto lo encontré por haber leído la presentación que hizo Cris en su momento, que Lacan se equivoca cuando hace la presentación y cuando hace la crítica del caso del hombre de los sesos frescos. No la falsea adrede, esto es indudable, ¿no es cierto? Pero tiene una equivocación que la repite en todos los casos que lo menciona. Yo me puse a buscar esto y encontré un artículo de Alush, y Alush, la interpretación que hace es que lo que pasa es que Lacan tenía una identificación con el hombre de los sesos frescos, porque Lacan también tenía temor de ser plagiado. Bueno, yo no lo sigo a Alush en esto, porque esto sería ponerse un poco a interpretarlo a Lacan y no me interesa. Lo que sí tomo es el error de Lacan. Y el error es el siguiente. Es decir, quiero decir, es un acto fallido de Lacan, ¿no es cierto? Que se repite, indudablemente. El error es porque Lacan dice, Cris se fue, ustedes recuerdan El hombre de los sesos frescos, no sé si tengo que recordarlo, bueno, lo recuerdo más o menos rápidamente, ¿no es cierto? Es paciente de Cris, ¿no es cierto? Un hombre dedicado a la vida académica, con un síntoma inhibitorio que tiene que presentar una tesis y no logra presentarla, ¿sí? Procrastina permanentemente este acto de presentación de la tesis con una idea obsesiva, que lo que él ha escrito ya está escrito en algún lugar y que él es un plagiario, que él va a plagiar las ideas que ya están escritas. Cris recuerda que este hombre es el nieto de un científico renombrado, no se sabe quién, ¿no es cierto? Que el padre del paciente había sufrido también una inhibición sintomática en relación a este abuelo del paciente, al padre de su padre, tan reconocido y tan famoso, ¿no es cierto? Con lo cual, obviamente, uno podría decir, en la estructura estaba en el lugar del ideal. Que haya sido famoso no quiere decir que en la estructura haya estado en el lugar del ideal, ¿no es cierto? Pero bueno, en este caso coincide. Es más fácil que alguien tan famoso vaya al lugar del ideal, no va de suyo, ¿no es cierto? Pero sí, en el paciente de Cris, este abuelo estaba colocado en el lugar del ideal y Cris, con buen tino, va relacionando el síntoma inhibitorio del hombre de los sesos frescos con esta ubicación del abuelo en este lugar del ideal. Recuerda, Cris, un síntoma de niño del hombre de los sesos frescos, robaba golosinas y robaba libros. Había tenido un análisis previo con Melita Schmiederberg, un análisis que parece que había sido un análisis con un buen trabajo, él reconocía, pero que luego había querido analizarse con un hombre, por eso no había retomado el análisis con Melita Schmiederberg. Había sido relacionado ya en el análisis con Melita Schmiederberg, había sido relacionado esta cuestión del robo de las ideas con el robo de las golosinas y el robo de los libros de chico, digamos. Era un hombre que había venido trabajando en análisis, ¿no es cierto? Y entonces cuando él va, que tiene que presentar la tesis, le comienza a comentar a Cris la dificultad que él tiene, y un día le comenta que en realidad había estado leyendo un libro y que en realidad en ese libro ya estaban las ideas que él creía
originarias en su tesis. Lacan lo que dice es que entonces Chris se va a leer el libro de este autor y entonces después le dice a Chris que en ese libro no están las ideas de su tesis. Esta es la equivocación que comete Lacan, porque en realidad Chris en ningún momento dice que él haya ido a leer el libro, sino que él comienza a hablar con el paciente y a preguntarle cuáles eran las ideas que él consideraba que ya no eran ideas propias, o cuáles eran las que él consideraba. Sí, digo esto porque la actitud de Chris es distinta a la que dice Lacan, ¿sí? No es que Chris va, como dice Lacan, buscando por el lado del principio de realidad si ya estaban escritas o no, guiándose por la verdad, dice Lacan, y le dice que finalmente no. Sino que Chris lo que va haciendo es va conversando con su paciente. Yo sí tengo que decir, yo no veo nada de erróneo en cómo Chris va conversando con su paciente. Después de todo, él decía que, bueno, estas ideas ya estaban, bueno, vamos a ver cuáles son estas ideas. Poner en juego esto que decía este hombre. Y llega un momento donde Chris acerca una interpretación, pero que es una interpretación aproximada, ¿sí? Con una, tal como dice Lacan en determinado momento, la significación de una interpretación es siempre aproximada, ¿sí? No da ninguna certeza. Chris le dice, bueno, que después de todo pareciera que siempre tiene más valor lo de los otros que lo de él. Una cosa muy aproximada, ¿no es cierto? Muy como general. Y es en ese momento que el paciente le dice, hace tiempo ya que yo cuando salgo de análisis voy por esa calle donde están los restaurantes aquí cerca, me paro delante de uno de esos restaurantes, miro la carta y entro a comer mi plato preferido, los sesos frescos. Es decir, lo que le comenta el paciente a Chris es que él venía teniendo un acting, ¿sí? Lacan comete otro error, porque Lacan dice, cuando Chris le dice que no estaban sus ideas en el libro de este autor X, es que el paciente se va y comete el acting a comer los sesos frescos. Sino que este acting se venía cometiendo, nada más que no estaba comentado. No estaba comentado y cómo Chris podía saberlo, ¿no es cierto? No estaba comentado, pero cuando hace esta aproximación, ingresa el comentario del acting. ¿Y Chris qué hace con esto? Hace silencio. No dice absolutamente nada, no profiere ninguna interpretación. Bueno, yo tengo una lectura distinta a la que hace Lacan de este trabajo que hace Chris con el hombre de los sesos frescos. Porque me parece que este acting que se va poniendo en juego en un primer momento, con la ignorancia de Chris de que esto ocurría, y por supuesto el paciente no podía saber que esto era un acting, a mí me parece que este acting, y yo lo he dicho en algún otro lugar, este acting hace como si el consultorio de Chris, cual chicle, se estirara, transcurriera por la callecita esa y se metiera también, este es todo el espacio de transferencia, se metiera en ese restaurante donde el hombre de los sesos frescos pide su plato preferido. ¿Sí? Este acting era una continuación de ese
espacio-tiempo de la transferencia con Cris. Solamente que no estaba comentado. Llega un momento, y hay un momento donde esto ingresa entonces y simplemente el silencio de Cris. Hay un momento que Lacan dice, porque Cris, un poco tomando alguna indicación de Freud, dice que primero va por la periferia, ¿sí? Como ir sacando algunas capas, ¿no? Y Lacan dice, bueno, ¿por qué no ir directamente al ello e interpretar el deseo de plagiarismo? Cosa que me llama la atención, porque precisamente de Lacan hemos aprendido que si uno quiere nombrar el deseo de esa manera, lo que hace es nombrarlo superyoicamente. Digamos, al deseo no se lo nombra. Digamos, en todo caso, uno se va acercando, pero nombrarlo es propio del superyo. Es decir, que interpretar un deseo de plagiarismo hubiese sido, a mi entender, una forma notable del analista de hablar en la lógica del superyo. ¿Sí? Entonces me parece que lo que va ocurriendo con este acting, lejos de haber sido una, como lo dice en algún primer momento Lacan, no recuerdo exactamente, ¿no es cierto?, pero un corrimiento del analista en su posición, me parece que el analista ahí va sosteniendo, y sin saberlo en su momento, va sosteniendo, y este acting se va produciendo con este sostén que hace el analista. ¿Y por qué me parece que es importante que se produzca este acting? Porque, a mi entender, este acting es lo que permite que de a poco vaya saliendo este abuelo del lugar del ideal. Yo hago una diferencia entre la demanda y la pulsión. Si bien sé que Lacan en determinado momento escribe el matema de la pulsión como el sujeto con los anges y la demanda, hay una diferencia entre la demanda y la pulsión, porque a mi entender la demanda viene siempre desde el lugar del ideal y lo que produce es múltiples síntomas, pero muchos de ellos inhibitorios. Y me parece que la cuestión es, en algún momento he estado trabajando con algunos colegas y se me ocurrió que podía llamar de esta manera, de la demanda a la pulsión, que se trata de construir pulsión para hacer caer esa demanda que viene desde el lugar del ideal. Me parece que la construcción de pulsión implica siempre, voy a enumerar un poco porque ya estarían en 45 minutos y quiero parar para que podamos conversar. La construcción de la pulsión implica siempre la escena. Y esto está claramente en la pulsión escópica. Siempre la pulsión escópica es con escena. Pero que además la pulsión siempre es intrincación de las distintas pulsiones. Pulsión escópica, pulsión sadomasoquista, pulsión anal, pulsión oral, invocante, le agregó en determinado momento Lacan. Me parece que la pulsión hace caer, este circuito pulsional, hace caer la demanda absoluta y que esta
constitución y construcción del circuito pulsional, porque convengamos que si tenemos a alguien en análisis es porque las operaciones de la estructura están siempre fallidas y en un análisis se corrige algo de la estructuración fallida, pero continuarán habiendo otras cosas fallidas, ¿no es cierto? Entonces, seguramente que hay construcción fallida de los circuitos pulsionales. Y me parece que es en ese punto donde la demanda precisamente impide las constituciones de los circuitos pulsionales. Y yo me imaginaba, esto ya es como una imaginación que les permito, me permito comentarlas con ustedes, porque esta escena del hombre de los sesos frescos implica toda una intrincación pulsional de un circuito pulsional. Está la pulsión oral, es claro. Está la pulsión anal, por lo que implica todo el control y la constitución de los esfínteres. No nos olvidemos que la boca juega una función de esfínter también. Cuando silbamos, por ejemplo, es clara la función de esfínter de la boca, ¿no es cierto? El modelo es claro que es el esfínter anal, pero la boca juega una... Abrir la boca, cerrar la boca es una función esfinteriana. Ni qué decir lo escópico, porque claro, digamos, esto no es comerse un seso crudo. Esto es un seso servido en plato, vaya a saber cómo, pero seguramente donde ingresa todo el circuito escópico, ¿no es cierto? En el sentido de lo placentero lo estoy diciendo aquí, ¿no es cierto? Algo que se une al narcisismo. De la pulsión sadomasoquista, tal como dice Freud en determinado momento, la pulsión sadomasoquista no es hacer daño al otro, es tener en principio en el niño manejo de la musculatura. El manejo de la musculatura está en las manos, está en todo. A mí me parece que lejos de haber sido esto un error en el análisis del hombre de los sesos frescos, algo del sostén que ha hecho Chris ha permitido que se desplegara este acting y que súbitamente ingrese, pero ingresa al conocimiento de Chris, pero ya la transferencia se había desplegado antes por la callecita y por el rectorado, ¿sí? Había ido más allá. Me parece que esta es la dimensión de la transferencia salvaje, que, como dice Lacan, es transferencia sin análisis, porque no hay interpretación respecto de esto. Por eso subrayo el silencio de Chris, tal vez porque no tenía nada que decir, pero bueno, muchas veces es importante cuando el analista no tiene nada que decir y sabe hacer silencio. Bueno, luego este caso se ha perdido porque viene la guerra, el mismo Chris no sabe muy bien qué pasó. Sí supo, si yo no me equivoco, que había podido presentar su tesis, pero es un análisis interrumpido, en este caso interrumpido por la cuestión de la guerra. Bueno, estamos en horario, comprimí un poco las cosas, pero bueno, me parece que puedo dejar acá para darle lugar a ustedes. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias. Muy, muy, muy rico todo lo que traes. Sí, comprimido, complejo, pero dejaste algunos mojones bien puntuales para que podamos empezar a dialogar. Creo, además, el testimonio de que significa este modo de leer, te lo diría de esta manera, este modo de leer investigando, de leer abriendo, de leer también haciendo caer algo del ideal, ¿no? Esto por pensar a Lacan en la posibilidad o de un error o de algo
más que se puede encontrar ahí, ¿no? Y también esta apertura a la transmisión de lo que hacen los analistas, incluido que eso lo hace el propio Lacan de una manera muy interesante, analistas de otras líneas de trabajo, ¿no? Sí, de hecho, ahí en el seminario La Angustia, Lacan trabaja con Margaret Litur, Lucy Tower. Exactamente. Digamos, Uh-huh. estaba lejos de no considerarlos. Exactamente, y además se mete muchísimo en todas estas cuestiones de justamente lo que vos decís, de cómo trabajaban en su práctica clínica, y todo lo que se pudo también investigar a partir de, investigar en el sentido que decimos los analistas, ¿no? Lo que se puede pensar a partir de esto. Vos hacías mención, Omar, a que con un grupo de colegas, que supongo que es con los que estuviste estudiando y trabajando, llegaron a esta, no sé si llamarlo idea, a este modo de pensar de la demanda a la pulsión como una construcción. ¿Te referís a Mira, un grupo de trabajo en el que ustedes pudieron llegar a no, pensar eso de esa manera? no, mira, Ajá. no me estoy refiriendo, por supuesto, he Sí, trabajado con un grupo de colegas durante muchísimos años que hemos trabajado y nos hemos formado juntos. Aquí está Alicia López Gropo, ¿no es cierto?, que fue una compañera, digamos, de formación de un grupo que hemos hecho, sí, durante muchos años, ¿no es cierto? Pero no es nada, sí, esa ha sido la formación, ¿no es cierto? Pero después sí. este, eh, he tratado de pensar que Freud dice, eh, la pulsión es un concepto límite entre lo psíquico y lo somático, y la pulsión es un representante. Ya la pulsión es un representante. Y luego puede que la pulsión se una a un representante psíquico. ¿Sí? Y ahí estamos en el juego del representante de la representación o el representante afín, ¿no es cierto?, según como sea la traducción. Pero que la pulsión misma es un representante. Entonces me parece que la cuestión de esta cuestión de la transferencia salvaje como acting implica la construcción de estos circuitos pulsionales y que implica, pues decía, es caída de alguna demanda, porque la demanda no la estoy ubicando a la demanda del lado del sujeto, sino demanda del otro, que viene del ideal, ¿no es cierto? Por eso me parece que en este caso es esto que para el paciente, digamos, queda el abuelo en el ideal y desde ahí le viene la demanda que produce el síntoma inhibitorio. Me parece que leerlo de esa manera, ¿no es cierto? Puede que a lo mejor yo me equivoque, pero entonces me parece que en el acting que él va teniendo, junto con ese acting, con todo ese circuito pulsional que es pulsión intrincada, va cayendo de a poco la demanda que produce el efecto inhibitorio. Y a la vez algo ingresa en la transferencia. Sí, Algo, es muy sí, interesante cómo juntas esas dos cosas, sí, cómo algo va tomando lugar, algo va cayendo de un lugar y algo se va construyendo y algo va sí. ingresando a la transferencia. Y vos señalás el silencio de Cris, cuando algo de esto, está buenísimo lo de esa especie de continuum, vos decís como esa especie de ¿Cómo? chicle. Qué interesante lo que vos Ah, decís de ese continuum, de ese chicle, sí, de esa especie de continuum o de estiramiento del espacio transferencial hasta el espacio donde eso se está produciendo para que se construya y vuelva, algo así. Que cuando eso empieza a aparecer porque se venía construyendo, venía ocurriendo, ahí Cris responde con el silencio, o ahí Cris hace silencio. sí, porque me parece que lejos de entrar, inclusive porque ahí
ahí culmina la presentación de esta situación clínica de Cris con el hombre de los sesos frescos, que lejos de intentar introducir mayores interpretaciones, es como que, producido esto, lo que le corresponde es tal vez el silencio para que esto continúe trabajando, ¿sí? No es como decir, bueno, esto ya está, entró, ahora esto confirma tal cosa. Es que seguramente Cris se encuentra sorprendido por el comentario que le hace el paciente, ¿sí? Y ante esta sorpresa, el silencio, y ahí inclusive termina la presentación del trabajo, no hace más comentarios. Me parece pertinente. Tiene la mano levantada Alicia López de los Colau. Alicia, te escuchamos. ¿Querés desmutearte? Alicia. Ahí estoy en eso. Vale. Omar, un gusto Sí. escucharte, la verdad. Muchísimas gracias. Me pareció muy interesante. Hay muchísimas cosas por abrir y por comentar. En principio, y dicho rápidamente, es como si mostrara las dobles fases del acting, ¿no es cierto? El acting como posibilitador de que algo entre a la escena, sino de seguir un poco de esta manera, ¿no es cierto? O sea, en ese sentido, claro, lo que hace Cris de ponerse a conversar, como decís vos, con el paciente, es hacerle lugar a esto, ¿no? Sostenerlo para ver qué sale ahí. O sea, una cosa que no podía, lo entiendo en el sentido de algo que no podía aparecer, articularse a través de las formaciones del inconsciente, ¿no? Hay una parte del inconsciente que no se puede vehiculizar, ¿no es cierto?, en cualquier estructura, quiero decir, ¿no? En principio, en cualquier estructura, que no se puede vehiculizar por las formaciones del inconsciente. Entonces, bueno, ahí entra el valor de lo que tradicionalmente se ha llamado el encuadre, pero que a mí me gusta llamar como el marco de condiciones de posibilidad del discurso, que hace que estas otras cosas que no se pueden articular en los sueños o en los lapsos, aparezcan en alto, digamos. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, bueno, vos nombraste bastante el yo y el ello, y una de las cosas que Freud dice ahí es que hay una parte inconsciente del yo, ¿no es cierto? Además de decir de que lo que tiene que ver con el carácter es una de las cosas más difíciles de trabajar. O sea que me da a entender que hace falta mucho trabajo de análisis, mucho recorrido de análisis y de transferencia para que lo que a veces se suele decir como yo soy así o este es mi modo de ser, que tiene que ver con el carácter, bueno, se le puede hacer lugar en el análisis. Bueno, pero vos venías hablando de algunas estructuras donde esto es más importante, es más frecuente, es más importante, es más difícil de articular. Primero, rápidamente, te digo, vos venís hablando de la intrincación pulsional y de la desintrincación. Esto a mí me hacía pensar en Freud y en la estructura en sí misma, ¿no es cierto? Porque todos sabemos y nos acordamos de que Freud habla del niño como un polimorfo perverso, es decir, no se ha producido la intrincación pulsional aún, o sea, lo cual no quiere decir que no haya habido no quiere decir que sea perverso ni que no haya habido un pasaje a la neurosis, pero no todas las neurosis se estructuran de la misma manera en relación a la falta, digamos, ¿no es cierto?, que permite, es
el borde, digamos, lo que permite que las distintas pulsiones se puedan intrincar. Eso es si la significación fálica se puede poner en juego. Ahora, cuando vos hablabas de Balin, la falta básica, y tal como vos lo viniste trabajando, a mí me hacía pensar más en una falta de alojamiento. O sea, algo relativo al narcisismo primario. Entiendo que por eso lo referías a las posibles melancolizaciones. Entonces ahí, efectivamente, la posición del analista se requiere de otra posición del analista porque se requiere sostén para que esa zona de confianza, como Winnicott la nombra, para que se crea, para que se constituya o se crea, digamos, en el marco del análisis, una zona de confianza, digamos, ¿no? Que permita creación de nuevos significantes. Evidentemente, entiendo que esta conversación de Chris con su paciente iba en esa dirección, en la medida que después posibilitó que el paciente le dijera que se iba a comer los sesos frescos cada vez que iba a sesión, ¿no? Como una confesión, digamos así, ¿no? En un momento se decide. Bueno, entonces, digamos que con términos más lacanianos, digamos, pensaría la necesidad de este modo de trabajar en aquellos casos donde ha habido un fracaso en el alojamiento, que por supuesto nunca es perfecto, ¿no es cierto? Pero hay casos, digamos, donde hay una carencia, no la falta en el sentido que nosotros la entendemos desde Lacan como la falta vivificante y constituyente, sino una carencia primaria. Bueno, dejo acá, porque la verdad que es muy rico todo lo que vos traés y habría muchas más cosas, pero bueno, les dejo para que charlemos. Muchas gracias, Omar. Me encantó. No, gracias a vos, Alicia. Simplemente sí coincido con muchas de las cosas que vos comentaste, Alicia. Yo lo que, inclusive Balin lo dice en este sentido que lo decías vos, la falta básica, algo ha faltado, digamos, por eso lo llama de esta manera, pero faltado en el sentido, sí, de algo del orden del sostén, del alojamiento, de estas operaciones primarias. Pero yo lo que le estoy prestando atención es que en todo análisis hay pequeños actings, ¿sí? Y entonces que me parece que el analista tiene que prestar atención a los pequeños actings, aún en aquellas neurosis que Freud le llamaba la psiconeurosis, que son las neurosis mejor estructuradas, que hay mucho retorno como formación del inconsciente, que tienen pequeños actings. Y que me parece que el analista tiene que estar atento, que son esos pequeños actings hacen como una especie de singularidad absoluta de la relación del paciente con el analista y del analista con ese paciente, digamos, que a lo mejor el analista se encuentra haciendo con ese paciente X cosas absolutamente singulares que no las haría con el paciente Z, ¿sí? Es decir, se sale de toda técnica, digamos, porque es como se le puede ir dando ingreso a esos pequeños actings, que a veces son modalidades, tengo sed, ¿me podrías alcanzar un vasito de agua? ¿Podés bajar un poco el aire acondicionado porque tengo mucho frío? Es decir, son pequeñas cosas, ¿sí? Que son pequeños actings que, por supuesto, si ocurren una sola vez no dicen nada, pero si van ocurriendo de distinta manera, me parece que el analista tiene que estar atento. Sí, coincido totalmente. María estaba levantando la mano. María. Desmuteate.
Sí, Omar, me parece que, o lo que yo entiendo de lo que vos comentás hoy, y lo tomo como algo novedoso y muy interesante, que vos armás una versión mucho más benevolente del trabajo de Chris, porque siempre lo hemos escuchado y leído en términos al acting out como un guiño del paciente al analista que se ha equivocado, que no ha escuchado. Y me parece que vos tomás esto que hace el paciente, que da a ver, como una oportunidad de seguir escuchando, interviniendo, de desplegar lo que no se puede desplegar por la vía simbólica o por la formación en inconsciente. Desde ese punto de vista me pareció muy valioso este análisis diferente que yo escucho que vos hacés, de lo que se da ahí en la transferencia, con una mirada no peyorativa de lo que sucede ahí. Sí. O por lo menos lo entendí así. No, sí, es que es eso. Hay un rescate. Porque además, yo cuando sostengo esto, por eso no, no me interesa seguir la interpretación de Alush, porque eso sería querer interpretarlo a Lacan, no me interesa, sino que me llama la atención la insistencia que tiene Lacan con el hombre de los sesos frescos, y esto de la equivocación, que no lo descubro yo, esto está, ¿no es cierto?, comentado en distintos lugares por analistas, de la equivocación de Lacan. ¿Qué es esto? Es una equivocación en Lacan. Y yo sostengo, tal vez para mí mismo, que algo de lo que sostiene Chris también lo sostiene Lacan, nada más que de una manera escindida. Por eso he dicho en algún momento que Chris es una escisión teórica en Lacan. Pero bueno, eso daría para hablar. Lo tomo como una escisión teórica, no como no hago una interpretación de que esto sea una escisión del yo en Lacan, sería excesivo, sería ponerse a interpretar como lo hace Alush, pero sí como una escisión teórica, digamos. Teórica, interesante. Sí, como Freud tuvo una escisión teórica con Fliess, porque hay algo notable. ¿Cómo es que Freud se dejó influenciar por una teoría tan francamente delirante como la de Fliess? Y Freud no era un delirante. Y sin embargo, se dejó influenciar durante muchos años por la teoría de Fliess. Y yo lo interpreto porque en algún momento, cuando Freud, ya en una carta de despedida a Fliess, que es una carta hermosa, porque además es como triste, digamos, porque se despide de un gran amigo de muchos años, y Freud le dice que él le tiene que reconocer algo, que por él pudo darle importancia al componente biológico en el aparato psíquico, que si no, él hubiese armado una psicología más. Fíjense ustedes por qué lado, digamos, simplemente por el componente biológico, y de ahí a que formule años después el concepto límite entre lo psíquico y lo somático de la pulsión, hay un paso. Pero indudablemente que había algo en la teoría de Fliess que a Freud, por eso lo puse también como una escisión en Freud, como una escisión teórica en Freud, porque Freud no podía creer en el delirio de Fliess, porque era un delirio franco de Fliess, digamos, esa relación entre la cuestión olfativa, el ciclo menstrual de la mujer, etcétera, etcétera, francamente delirante, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en fin. Qué interesante. Bueno, y otra pregunta te hago, ya fuera de la cuestión transferencial. Vos decís dos cosas muy contundentes. La construcción de la pulsión es en la escena. El circuito pulsional hace caer la demanda absoluta. Sí. A mí me hizo pensar, no sé si estoy equivocada o va por ahí, me hizo recordar, fuera de la clínica, pero
la referencia de Freud a su nieto, el juego del Fordá, el aparecer y el desaparecer del carretel, bueno, del chico mismo, del juego de estar y no estar ante la visión de la madre. Freud dice ahí concretamente que este juego, que yo ya no lo llamaría juego después de escucharte, lo llamaría obra, ¿no? Play, porque vos dijiste el play puede ser juego, pero game es más juego, play puede ser obra, en inglés play es obra, escena, ¿no? Ese juego también tomarlo como una obra, como una escena que ofrece el chico, tendiente a esto que después Freud dice es la primera y la más importante renuncia pulsional que hace el chico al entrar haciendo este juego, ¿no? Sí, Me hiciste acordar a eso. Está Ya bueno como lo una que cuestión más, sí. No, está bueno lo que decís, María, porque me parece que vos lo que juntás ahí, que cuando uno habla de renuncia pulsional, Sí. simultáneamente es la constitución de la pulsión, la renuncia pulsional. Totalmente, sí, sí. Yo te iba a decir que esto tenía más que ver con lo estructural, Claro, ¿no? claro. Sí. Porque Sí. inclusive a mí me parece, a esta altura, ¿no es cierto? Son cosas más para ponerlas a prueba en diálogo con los colegas, ¿no es cierto? Me parece que cuando uno a veces habla de una desintrincación pulsional, lo que hay ahí es el enseñoramiento, digamos, de una demanda absoluta, digamos, cuando alguien no puede parar de comer y no puede parar de comer y no puede parar de comer. ¿Es pulsión oral o eso es una demanda absoluta en la estructura respecto de un circuito oral, digamos? Pero me parece que no es pulsión, porque ahí está desintrincada, ¿sí? La pulsión, que me parece que el concepto, el concepto de intricación de las distintas pulsiones, como intrincación entre pulsión de vida y muerte, lo leí por primera vez, no me acuerdo en qué trabajo, en un trabajo de Héctor Yankelevich, que asimilaba la cuestión de la intrincación de las pulsiones parciales con la intrincación de la pulsión de vida y muerte, ¿no? Nada, me pareció interesante, y a partir de ahí es que extraje, digamos, esta noción, ¿no es cierto? No es que no me pertenece, casi nada nos pertenece. Mar, Es un plagio. Sí. Gerardo levantó Todos la mano. cometemos plagio. Bien. Muy linda No la poder clase, tomar Omar. esa Muchas cosa. gracias. Digo Hola. una pequeña cosita, Pablo, que tiene que Hay ver con alguien que levantó esto. la mano, Lau. Bien, Gerardo. perdón. Después lo digo, porque venía por acá, pero ningún problema, yo ya hablé. Dale. No, a mí se me venía en el pensamiento, digamos, mientras vos hablabas, acerca de, bueno, el seminario que tenés editado, el mito sobre la estructura, y, y eso de los sujetos que no son interpretables en análisis, y qué estructuras. Entonces, a mí se me venía la pregunta en relación a análisis terminable e interminable de Freud, y la pregunta acerca de lo admisible y lo inadmisible. Y ya que nombraste a Ferenczi, eh, ubicar, digamos, esto de lo que era admisible para Freud y lo inadmisible para Freud, y cómo Ferenczi defendió con palabras, tuvo que pagar con palabras ante su práctica, ante el maestro, ni más ni menos. Y por otro lado, cómo transmitió a estos psicoanalistas que has nombrado, digamos, como Balint, que editó Sin Simpatía No hay Curación. Nada, eso. El diario de Ferenczi, sí. Sí. No, pensé que ibas a seguir hablando. Sí, sí, yo creo que hay una deuda con Ferenczi, pero que me parece que
la disputa de Freud-Ferenczi fue un diálogo, no una disputa, porque yo lo he comentado en algún momento, ¿no es cierto? Cuando la viuda de Ferenczi le pasa, en ese momento Alice Balint estaba viva, le pasa a los esposos Balint, que habían sido ambos discípulos de Ferenczi en Hungría. La viuda de Ferenczi les pasa el diario, los esposos Balint se lo llevan a Freud, y es Freud el que aconseja la publicación. Y Freud mismo es el que dice que hay aportes importantes en el diario de Ferenczi. El que luego lo prohíbe es Jones, y ahí seguramente se juegan todas las mezquindades, en fin, cuando se juega el poder humano, digamos, el poder humano siempre se juega mal en todos los lugares, digamos, cuando se juega de esa manera. Y fíjense que no se pudo, el diario de Ferenczi se circuló bajo cuerda hasta 1980, no se pudo publicar hasta 1980. Fue tremenda la censura de Jones, tremenda, pero no fue de Freud, para nada. Freud aconsejó la publicación porque Balint, ante la duda, bueno, ¿a quién consulta? Ahí consultaba al maestro, digamos. Bueno, en fin, por eso me parece que sí que hay deuda con Ferenczi, de Melanie Klein, de Balint, de Winnicott, bueno, de muchos analistas. Bueno, Lacan le hace un reconocimiento a Ferenczi. Perdón, ¿hay alguien anotado? Porque yo de acá no puedo ver las manitos. Pablo, ¿vos me decís, hay alguien anotado? Pablo. ¿Vos, Omar, ves que hay...? No, no veo. Ah, bueno, aprovecho de decir, es muy hermoso ese diario. Yo no lo había leído nunca, el año pasado lo estuve revisando y es muy interesante y tiene que ver con esto que vos decías antes, Omar, de leer y escuchar sobre cómo trabaja un analista, la transmisión que hace de su trabajo clínico, ¿no? Y me gustó mucho esa referencia clínica que hiciste, o esa indicación clínica de estar atentos a los pequeños actings, que si no me equivoco estaría como las antípodas de la transferencia salvaje, pero que sirve también para construir y Sí. para estar en la escena del análisis y en la escena de la transferencia, ¿no? Esas pequeñas cositas que tienen que ver con la demanda, con la pulsión, que Sí, no es la que tiene que entrar de un modo salvaje, pero no, que no, está no, en la no, no. construcción. Para mí forma parte de la transferencia, es decir, ingresa como escena sobre la escena y no por la vertiente del sujeto supuesto saber, que es una vertiente de la transferencia de trabajo con el inconsciente y el retorno de lo reprimido, ¿no es cierto? Que esto simultáneamente va ingresando de otra manera. Pero esto me parece, Las dos juntas. por eso digo, insisto, aún en las neurosis mejor estructuradas. Claro. Laura, allá hay alguien que tiene la manito, Agustina, fíjate. Agustina Grau, ¿querés desmutearte? Buenísimo. Hola, buenas noches. Omar, vos trajiste algo de Lacan cuando dice que al deseo no se lo nombra porque va en la lógica del super yo. Sí. Si bien fuiste mencionando algo de cuando Chris decide hacer silencio frente al relato de ese acting, si podías comentar algo más sobre esto de que al deseo no se lo nombra, o es preferible no nombrarlo. Mira, porque a mí lo que me parece que toda la vertiente de poner nombres, me parece que es claramente la vertiente del superyo, ¿no es cierto? El superyo, tanto, digamos, es una exigencia respecto de la verdad, como de nombrar, ¿sí? Y a mí me parece que esto no lo puede pesquisar
en Lacan en distintos momentos, digamos, es que uno puede cernir algo en la estructura. Por ejemplo, cuando Lacan dice, bueno, el objeto causa del deseo, ¿sí? El objeto de la pulsión es el objeto causa del deseo. El asunto es que el objeto causa del deseo se lo puede cernir, pero no se lo puede nombrar en un análisis, ¿sí? Porque me parece que nombrarlo es la pretensión del superyo, y que si el analista va por esa vía, me parece que produce, si es una neurosis bien estructurada, lo que va a producir es un efecto de alienación, es decir, como hablaba el colega respecto de, bueno, análisis terminable, interminable, como si alguien pudiese nombrar, a mí me parece que aquí se han armado varios mitos, como si alguien pudiese nombrar la causa de su deseo. Me parece que la causa del deseo lo que hace es que alguien pueda hacer algo con el deseo, ¿sí? En este sentido, me parece que el concepto de sublimación en Freud me parece que es fundamental, y alguien va haciendo con su deseo sin nombrarlo. El ponerle, el haber interpretado, supongamos que Chris le hubiese dicho, bueno, en realidad, porque estaba el robo, esto ya un poco había sido trabajado con Melita Schmiedeberg, el robo de las ideas, ¿sí? El robo de las golosinas, etcétera, etcétera. Bueno, el deseo de plagiarismo, bueno, el deseo de robar las ideas, me parece que eso sería nombrar el deseo en una dimensión donde lo deja al sujeto con una vertiente de culpa, ¿sí? Porque, y de ahí viene lo que Freud trabaja como el sentimiento inconsciente de culpabilidad, lo deja con una vertiente de culpa sin destrabar lo que ahí está inhibido. Que en realidad, si había deseo de robar las ideas, y uno podría decir, en todo caso, es un equivalente del asesinato, a ese abuelo en la estructura había que asesinarlo o había que hacerlo caer del lugar del ideal, que me parece más adecuado, porque si uno interpretara también un deseo de asesinato, yo no sé si a ustedes les ocurre, pero yo en muchos pacientes he leído en algún momento cierto deseo de muerte del padre. Yo no lo interpreto el deseo de muerte del padre, lo tengo en cuenta, lo leo, pero no lo interpreto, porque en realidad lo que tiene que hacer ahí es caer del ideal, ¿sí? Y si uno interpreta el deseo de muerte, lo refrendás más en el ideal. Se le desea la muerte, pero refrendás que está en el ideal. Hay que hacerlo caer del ideal. No sé si con esto te contesto, me parece que no mucho, pero bueno. Sí, Omar, muchas gracias. Bueno, hay alguien que esté levantando la manito y yo no lo esté viendo porque son las 10. Bueno, ¿les parece que dejemos acá? Omar, muchas gracias. La verdad, un lujo de presentación y de conversación con vos. Laura, gracias a vos que me invitaste y a todos ustedes, digamos, poder conversar. A ver, ustedes saben, cuando uno expone, más que las seguridades, expone las inseguridades. Entonces, el retorno, ¿no es cierto?, que se produce, es siempre algo bueno, digamos, porque bueno, de estas inseguridades que uno va exponiendo, a la gente se le ocurren otras inseguridades que uno escucha y está buenísimo. Así que
Gracias a ustedes y realmente, además ustedes saben, una relación afectiva con la Sigmund, digamos, con la gente de la Sigmund, así que es un gusto. Claro que lo sabemos. Así que bueno, Bueno. gracias. Bueno, gracias a Bueno, vos. gracias. Chao, 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 gracias. Nos Hasta vemos la en 15 próxima. días en la siguiente charla. Saludos a todos, felices Pascuas. Chao, chao. Chao.